¿Te imaginas poder crear una fotografía de algo que jamás ocurrió? Y no hablamos de ver de nuevo a alguien que ya murió, porque eso cualquiera lo puede hacer con un álbum de fotos. Hablamos de lo imposible, de recrear una escena de cómo se vería tu hijo si no hubiera muerto tan joven, o cómo te verías abrazando a tu abuela, aunque nunca se llegaron a conocer en vida. En pleno siglo XXI, muchos recurren a la inteligencia artificial para revivir a los que se fueron y poder darle un último abrazo una vez más. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que esto no es nuevo, que hace más de 150 años la humanidad ya había encontrado un método más inquietante para traer de vuelta a los muertos: la fotografía espiritual? Algunos dicen que los gatos negros ven lo que el resto no puede, que sus ojos reflejan los abismos y que su voz es un puente entre mundos. Esto es La Voz del Gato Negro, el lugar donde las historias paranormales cobran vida, a través de Dani Maggie y Edna. En Nueva York, un hombre llamado William Muller se hizo famoso por ofrecer algo que nadie más tenía: retratos donde sus clientes posaban acompañados de los espectros de sus familiares muertos. Su estudio se llenaba de viudas y huérfanos de la Guerra Civil estadounidense. La imagen más célebre fue la de Mary Todd Lincoln, sí, la primera dama de 1961, con el espíritu de Abraham Lincoln posando detrás de ella. This is my Lincoln. En Londres, Frederick Hudson mostraba a mujeres victorianas abrazadas por apariciones blancas y flotantes. Y en París, Edward Bouguet tomaba más de 50 fotografías espirituales al mes. Ya en 1891, la fotógrafa Sibel Corbett capturó la biblioteca de la abadía de Combermere, justo cuando apareció la figura de Lord Combermere, muerto hacía apenas unos días y siendo enterrado en el mismo momento en que la foto fue tomada. El público estaba convencido: la cámara podía atrapar lo invisible. Ahora bien, en 1903, el doctor William J. Pierce reunió un álbum con más de 274 fotos espirituales. Ese álbum aún existe y está guardado en el Museo de Arte Moderno de San Francisco. Pero el nombre más sonado en cuanto al tema de fotos de espíritus fue el de William Hobbs, líder del Círculo de Crew. Durante años, Hobbs retrató a decenas de clientes que aparecían acompañados por fantasmas en sus imágenes. Su prestigio fue tal que incluso Arthur Conan, creador de Sherlock Holmes, lo defendió públicamente. La práctica alcanzó su punto más alto tras la Primera Guerra Mundial, ya que millones de muertos dejaron familias enteras destrozadas. Las viudas, los hijos y las madres acudían a los estudios buscando un último retrato con los soldados caídos. La fotografía espiritual era un consuelo, pero con el tiempo algunos secretos empezaron a salir a la luz.
Aunque hay fotografías que muchos consideran auténticas, lo cierto es que algunos listillos aprovecharon el dolor ajeno para engañar a los más incautos. Y lo lamentable es que precisamente las imágenes que se hicieron más famosas fueron las trucadas. Esto terminó por desacreditar todo el fenómeno y manchó incluso a quienes juraban haber capturado algo real. Esos oportunistas que con algo de ingenio solo buscaban lucrarse terminaron perjudicando a muchas personas. Aquí te cuento quiénes fueron y cómo lo hicieron. William Müller se hizo famoso porque aseguraba que podía retratar a los muertos junto a los vivos. La gente acudía a su estudio con la esperanza de salir de allí con una foto abrazando a sus seres queridos fallecidos. Y esto, de entrada, ya era sospechoso, porque los espíritus no iban a estar en el preciso momento y lugar en el que su familiar se iba a tomar una foto. Por lo general, esto cuando ocurre es de imprevisto. Bueno, te sigo contando. Los espíritus que aparecían en las fotos de Müller eran imágenes de clientes anteriores. Müller reutilizaba placas de fotografías que no limpiaba bien, de modo que cuando tomaba una nueva foto quedaban restos borrosos de alguien más. Si algo no está en duda, es la inteligencia de Müller. Si te está gustando este video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Este pequeño descuido daba la impresión de que un fantasma aparecía en el retrato, y es una práctica a la que se le conoce como doble exposición, como es el caso de la ya mencionada foto de la viuda de Lincoln, en el que aparece sentada con un vestido y sombrero y las manos del expresidente en sus hombros. En 1869, unos investigadores fascinados por el espiritismo quisieron probar sus métodos, pero en lugar de confirmar un milagro, lo dejaron en evidencia. Demostraron que muchas de sus apariciones no eran espíritus, sino personas que todavía estaban vivas. El engaño salió a la luz y Müller fue llevado a juicio. Entre sus críticos más duros estuvo el mismísimo P.T. Barnum, un circense estadounidense conocido por sus célebres engaños, que lo acusó de aprovecharse del dolor de la gente para ganar dinero. La ironía, ¿no les parece? Ahora bien, en 1872, en Inglaterra, apareció otro fotógrafo de espíritus, Frederick Hudson. Hudson tenía un método distinto al de Müller, pero igual de ingenioso. Lo que hacía era modificar su cámara para que guardara preexpuesta en la placa. Antes de recibir al cliente, Hudson ya había dejado grabada en su cámara la silueta de una persona. Luego, cuando tomaba la foto real, esa foto se mezclaba con el retrato nuevo. El resultado era una fotografía en la que junto al cliente aparecía una sombra traslúcida, como un espíritu que flotaba a su lado. Una de sus fotografías más famosas es la de Alfred Walsh y su madre. Y lo curioso de esto es que, aunque Alfred parece el fallecido, en realidad era su madre. Tienen que ver la fotografía. En 1875, el francés Edward Bouguer también se hizo famoso por sus fotografías de fantasmas. Tenía un estudio en Londres
y otro en París, y mucha gente acudía a él buscando retratar a sus seres queridos fallecidos. Pero todo era un montaje. Lo que hacía Bucket era fabricar sus propios fantasmas con muñecos. Los envolvía en gasas blancas para darle un aspecto borroso y espectral. Después les pegaba pequeños retratos de rostros para que parecieran personas reales. Una vez montados los espíritus, los fotografiaba y luego los combinaba con las imágenes de sus clientes, de modo que quedaban todos en la misma foto. Sin duda, el truco era tan burdo como efectivo. En la fotografía final aparecían las figuras envueltas en telas, flotando, con caras humanas pegadas, y la gente creía que eran apariciones del más allá. Finalmente Bucket fue arrestado en París y terminó confesando todo. Su engaño fue noticia tanto en la prensa francesa como la inglesa. Y bueno, aquí te dejo una serie de fotos donde se ve claramente a los muñecos hechos con gasas y con las caritas de cartón. Ya para el siglo XX apareció otro fotógrafo espiritual, William Hope. Sus retratos con fantasmas se hicieron muy populares y pronto se convirtió en uno de los fotógrafos de espíritus más conocido en su tiempo. En 1922, un grupo de investigadores decidió ponerlo a prueba. Entre ellos estaba Harry Priest, de la Sociedad para la Investigación Psíquica. Su plan fue ingenioso y también malicioso. Le entregaron a Hope unos negativos de vidrio marcados con rayos X. Si Hope usaba esos negativos, las marcas debían aparecer en la foto final, pero cuando devolvió las placas, aparecían fantasmas y ninguna marca. La conclusión fue obvia, por lo menos para ellos. Hope había cambiado las placas. El informe fue publicado como una prueba efectiva y definitiva del fraude. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo. De hecho, Arthur Conan Doyle, el creador del famoso detective lógico y racional Sherlock Holmes, salió en defensa de Hope. Doyle aseguró que aquello había sido una conspiración para desprestigiarlo y que en el fondo las fotos de Hope eran auténticas. Y lo cierto es que, a pesar del escándalo, Hope nunca perdió del todo a sus seguidores. Continuó teniendo éxito porque había quienes creían fielmente y firmemente en él. Algo irónico, pero a la vez gracioso, es que Harry Price, el mismo hombre que quería desprestigiarlo, se tomó una foto en el estudio de Hope. ¿Ya vieron cómo muchos de estos fotógrafos fueron desenmascarados? Müller con sus dobles exposiciones, Hudson con sus cámaras modificadas y Bucket con sus muñecos envueltos en gasas. Durante décadas, cada vez que aparecía una fotografía de espíritus, había alguien dispuesto a demostrar que era un truco, y en muchos casos tenían razón. Pero aquí está lo inquietante. Por mucho que quisieron desacreditar este fenómeno, todavía existen imágenes que ni la ciencia ni los expertos han podido explicar. Fotografías revisadas, analizadas en detalle y que siguen mostrando algo imposible. Te voy a mostrar alguna de ellas. El fantasma en el incendio de Gwen. En 1995, el ayuntamiento de Gwen, en Inglaterra, fue devorado por las llamas. Decenas de personas observaban cómo el edificio construido
en 1905 se consumía por completo. Entre los testigos estaba Tony O'Reilly, un fotógrafo aficionado que desde el otro lado de la calle decidió capturar el momento. Una de sus fotos reveló algo imposible. En la puerta del edificio, claramente visible, se alzaba la silueta de una niña pequeña, una figura traslúcida y quieta dentro del incendio, con una calma extraña, ya que se estaba quemando en el edificio. Lo más escalofriante vino después. La niña solo apareció en la fotografía, porque nadie presente en el lugar la vio. Tony, al ver la presencia en la fotografía, la envió a la Asociación para el Estudio Científico de Fenómenos Anómalos para que hicieran una rigurosa investigación, a ver si lograban verificar la foto. Este caso lo manejó directamente el Dr. Vernon Harrison, experto en fotografía y expresidente de la Real Sociedad Fotográfica. Harrison revisó minuciosamente tanto la impresión como el negativo original y declaró: el negativo es una obra en blanco y negro, sin defectos, y no muestra signos de haber sido manipulado, declarando así su autenticidad. Pero, entonces, ¿quién era la niña? Muchos en Guam creen que se trataba del fantasma de Janet Trump, una muchacha que vivió en el pueblo en el siglo XVII. Escucha bien esto, que se te quede grabado. En el año 1977, Janet, apenas una niña, prendió accidentalmente fuego a un techo de paja con una vela. El descuido fue fatal. El incendio se propagó con rapidez, devorando gran parte de las casas de madera del pueblo. Según las crónicas, Janet murió en ese mismo incendio que ella había provocado. Desde entonces, hay quienes aseguran haber visto su espíritu entre las llamas, condenada a revivir una y otra vez la tragedia. Y en esa noche de 1995, 3 siglos después, cuentan que fue ella quien provocó el incendio y el lente de la cámara de Tony pudo captarla. El niño espectral en Twinnieberry. Me disculpan la pronunciación. En el 2008, el fotógrafo y diseñador gráfico Neil Sandbach estaba haciendo tomas panorámicas en una granja de Twinnieberry, en Inglaterra. Era un encargo para una pareja que iba a casarse allí. Cuando Neil revisó las imágenes en su computadora, se llevó un susto. Al fondo del granero, asomándose desde una esquina, apareció una figura fantasmal blanca, casi luminosa, un niño envuelto en luz, apenas perceptible. Él afirma con certeza que no había nadie allí cuando tomó la foto. Cuando mostró la imagen a la pareja, ellos le revelaron algo que no esperaba. Sin mencionar o mostrar la foto, preguntaron si alguien en la granja había tenido experiencias extrañas, y el personal describió algo similar: un niño con ropas de dormir blancas que habían sido visto en varias ocasiones dentro y alrededor del granero. Nadie sabe quién era ese niño ni cómo murió. Tampoco hay registros confirmados de un niño en esa granja que haya fallecido en condiciones trágicas. Eso hace que la imagen sea aún más misteriosa,
ya que no se relaciona con un hecho histórico conocido, lo cual refuerza su aura de enigma. Y por último, tenemos el fantasma en el asiento trasero. En 1959, una mujer llamada Mabel fue al cementerio a visitar la tumba de su madre y llevaba consigo su cámara para fotografiar la lápida y tomar varias imágenes. Decidió hacer una foto improvisada de su esposo, que la esperaba en el coche. Cuando revelaron el carrete, descubrieron algo imposible. En el asiento trasero del vehículo, claramente visible, se veía a una mujer con gafas. Si no la ves, te la enseño en un círculo rojo. Mabel no dudó ni un segundo. Reconoció en ese rostro a su madre, la misma cuya tumba acababa de visitar. Aunque no se conocen los nombres de los expertos, hay fuentes que indican que la foto fue analizada y que estos, con su investidura, descartaron las explicaciones más comunes. No era un reflejo, no era una doble exposición, ni mucho menos una manipulación. Era una figura sólida, sentada detrás de su esposo. Ahora bien, estas fotografías que los expertos revisaron y declararon auténticas pueden que nos estén diciendo algo esclarecedor. Y es que no es necesario pedirle a una inteligencia artificial que nos muestre a nuestros muertos. Con una simple cámara podrías captar en algún momento la imagen de tu familiar fallecido a tu lado. Y eso abre una pregunta mucho más inquietante. ¿Qué otras presencias puede estar capturando tu cámara en este mismo momento, aunque tú no lo sepas? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete y dale like al video.